Good morning, everybody. So I'd like to thank all of you for coming here this morning. And I hope that you'll find that these presentations will be very useful for you the next time that you prepare your manuscript. I want to point out this URL at the top. You can actually download this presentation from this URL as a PDF. So please don't worry about trying to write everything down that you see up on the screen. Let me tell you a little bit about myself. I received my PhD in pharmacology and cell biology from the University of Pennsylvania in the United States. I then moved to Asia, where I was involved in biomedical research for over 10 years at various institutes in Singapore and in Japan. In that time, I published a number of international peer-reviewed articles. I was actively involved as a peer reviewer. Estaba trabajando como un revisor par. And currently, I'm working as a senior editor at Inglés, which is based in Japan. Estoy trabajando como un revisor en Adán, que se encuentra en Japón. So in my current role, I've edited hundreds of manuscripts from non-native English-speaking authors. Mi papel, digamos, como editor para revisar todas esas publicaciones de personas que no escriben en inglés consiste en. So I'm familiar with many of the challenges that you're facing when you're trying to communicate your research in English. Ustedes saben cuáles son los retos que ustedes tienen que afrontar cuando quieren publicar un artículo en inglés. So many of you may wonder, do you really need to publish your research in English? Y ustedes se preguntarán si realmente tienen necesidad de publicar su artículo en inglés. But there are many advantages that you should consider to publish your research in English. Al publicar en inglés, ustedes tienen muchas ventajas que tienen que tener en consideración. First of all, English is the international language in academics. So if you want to communicate your research internationally, you need to do so in English. Si ustedes quieren comunicar su investigación internacionalmente, tienen que hacerlo en inglés. Doing so will help you build an international reputation and have more impact. Al hacer esto, ustedes van a ganar una reputación internacional y van a tener un mayor impacto a nivel internacional. This will also help you form international collaboration. Esto también les ayuda a construir colaboración internacional con otros colegas. And for those of you who are interested in doing research overseas, this will also help you in that regard. Y a los que interesa hacer investigación internacional, eso también les ayuda a tener oportunidades. So I hope in my presentations today, espero que en mi presentación de hoy, I can help you overcome the challenges to get your research published in English. Yo puedo ayudarles entonces a superar ese reto de publicar en inglés. So I'm going to give two presentations. Voy a hacer dos presentaciones. Entonces, in the first one, I'll be discussing manuscript structure, our abstracts and titles, and effective writing. En la primera presentación voy entonces a presentar la estructura de un manuscrito, los resúmenes, los títulos y una escritura efectiva. And then, after the break, I'll be continuing with the second session. Después de la pausa, entonces continuaré con la segunda sesión. So let's begin with the first session now. Empecemos con esta primera sesión. And I want to just talk about how to structure your manuscript. Quiero entonces hablar de cómo deben estructurar su manuscrito. And specifically, how to organize your ideas in a logical manner.
y específicamente de cómo organizar sus ideas en una lógica. So most manuscripts and articles follow what we call an IMRID structure. Todos los artículos en las publicaciones siguen una estructura que se llama IMRAD. So it starts with your introduction, Esa quiere decir que empieza con la I de introducción, followed by the method, continúa con la M de métodos, then your results section, la parte de los resultados, and then finally your discussion. y la A, la discusión. Now, different disciplines might have slight variation in this structure, Algunas de las disciplinas pueden presentar ligeras variaciones en esta estructura, but they'll all follow the same basic format. pero todas tienen básicamente el mismo formato. And the reason they do this is because it provides your story with a beginning, Y la razón por la cual lo hacen es porque brinda un principio a esa historia, a middle, una parte media and finally an end. y por último el fin. So let's start with the introduction. Decimos ahora entonces con la introducción. So your introduction needs to start out very general La introducción debe empezar de manera muy general and then guide your readers down to your specific aim. y debe guiar a sus lectores hacia unos objetivos específicos. And the way you do this is you first give your readers a general introduction, Y la manera para hacerlo es ofrecer a sus lectores una introducción general, and then you discuss your topic by talking about the current state of the field. luego se discute sobre el tema presentando, digamos, el estado actual de la disciplina. It will then be important to identify a problem in the field that researchers are facing. Y luego entonces se identifica el problema en esa área en la cual se está haciendo la investigación. In some cases, this will be enough, En algunos casos con eso es suficiente, but particularly in basic sciences, this will lead to a secondary introduction. pero en las ciencias básicas esto generalmente sigue con una introducción secundaria. Which is directly related to the problem that you've identified. Y está relacionada directamente con el problema que se ha identificado. You'll then develop the second topic by talking about the current state of the field, Pero entonces se desarrollará el segundo tema, ubicándolo dentro del estado del arte en esa disciplina, and then identify another problem that researchers are facing. y luego entonces se identifica el problema que los investigadores están enfrentando. This will then lead to your specific aim, Esto nos lleva entonces hacia los objetivos específicos, which should directly be related to the problem that you've identified. que deben estar relacionados directamente con el problema que se ha identificado. So let's look at an example of how some authors have done this in a well-structured introduction. Entonces, algunos ejemplos de cómo algunos autores han hecho esto de una manera bien estructurada. Now, please don't try to read the text on the screen. Nosotros traten de leer este texto en la pantalla. I want to take you through the general principles these authors use to organize this introduction. Solo quiero mostrar los principios generales que los autores han utilizado para establecer esta estructura. So first they start off with their general introduction about lung cancer. Empiezan aquí con una introducción general sobre el cáncer de pulmón. They then identify a problem in the field that researchers are facing. Luego identifican un problema que los investigadores están enfrentando en el campo de la investigación. So new ways to treat or prevent lung cancer are therefore needed. Que son nuevas formas de tratar o de prevenir el cáncer de pulmón y que se necesitan. This then leads into the secondary introduction, Esto entonces nos lleva a la introducción secundaria, where they say, one potential therapeutic target for lung cancer is the Wnt signaling pathway. una de las terapias potenciales para tratar el cáncer del pulmón es el WIN, la forma WIN, señalar. And this is directly related to the problem they identified.
Y eso está relacionado directamente con el problema identificado. They then identify another problem in the field. Luego entonces identifican otro problema en esta disciplina. That is, that effective inhibitors of this pathway have only recently become available. Los inhibidores farmacológicos efectivos para esa ruta solo están disponibles desde hace poco. This then leads into the author's specific aims. Esto entonces nos lleva hacia los objetivos específicos de los autores, Where they state that this study explored the hypothesis that inhibition of these proteins would inhibit lung cancer growth. nos lleva entonces a la hipótesis de que la inhibición de esos TNKS inhibiría entonces el crecimiento del cáncer de pulmón. And so you can see that their specific aims directly addresses the two problems they identified. Entonces vemos aquí que los objetivos específicos se dirigen hacia los dos problemas que han sido identificados. So by reading this introduction, Al leer esa introducción, you are aware of what is the problem in the field, ya sabes cuál es el problema en el área, why this research needs to be done, porque se requiere hacer esta investigación and what the authors are doing to address these problems. y qué está haciendo los autores para poder abordar estos problemas. So you need to logically link your ideas clearly in your introduction to help your readers understand why you're doing your research. Entonces hay que plantear todas esas ideas de manera lógica para que los lectores puedan entender cómo va esa investigación. So the next section is your method. La siguiente sección tiene que ver con la metodología. What you need to remember is your method section discusses your experimental design. Lo que hay que saber es que sus métodos reflejan su diseño experimental. And because of that, peer reviewers are going to read your method section very carefully. Y por eso sus pares van a leer esta sección de la metodología de manera muy detallada. So you first talk about what you used in your experiment. Primero se habla de qué se utilizó en los experimentos. You then discuss how you actually performed the experiments and the techniques. Luego entonces plantea cómo se llevaron a cabo los experimentos y cuáles fueron las técnicas. You just begin by discussing the general methods you used, Se empieza por plantear los métodos generales utilizados and then the specific techniques. y luego entonces las técnicas específicas. And make sure that you discuss your controls clearly for the peer reviewers to understand. Secciones entonces de presentar bien los controles para esa lectura de los pares. And then finally, you need to discuss how did you analyze your data, Y luego entonces tienes que presentar cómo se analizaron los datos, which includes both quantification methods as well as statistical tests. lo que incluye métodos cuantificativos y pruebas estadísticas. So next is your result. Luego entonces tenemos los resultados. Your readers are going to read carefully your results section to understand what you've achieved in your research. Los lectores entonces van a leer de manera clara estos resultados para ver a qué llegó el investigador. So it is important to present your findings in a logical manner. Es importante presentar los hallazgos de manera lógica. You'll first begin by discussing an initial observation. Primero entonces está presentando una observación inicial, You'll then develop that by characterizing it further. evaluarla de manera que se caracterice más allá, And then you're going to discuss the applications this observation has for your field. y luego entonces se discute la aplicación que esto tiene para la disciplina. I also recommend when you write your results section, write it by section. Les recomiendo que cuando escriban la sección de los resultados la escriban por secciones. And each subsection should correspond to a single figure. Y cada una de estas subsecciones debe corresponder a una figura. That will make it more easy for the readers to look at their figures and go back
back to your results section to get the information they're looking for. Esto es más fácil para que los lectores miren la figura y entonces puedan referirse a la sección específica de los resultados que corresponden a esa figura. And remember, in your results section, you need to factually describe your findings. Y aquí es necesario entonces que se describa de manera factual los resultados, los hallazgos. You're answering a question, what you found, not what your results mean. Se tiene que responder a la pregunta qué se encontró y no lo que este hallazgo significa. This question you'll be addressing in the discussion of your manuscript. Esta pregunta se debe tratar en la parte de la discusión dentro del artículo de investigación. Now, the discussion is the opposite of your introduction. La discusión entonces es lo opuesto a la introducción. You're going to start narrow and then go back out more general to the implications for your field. Se empieza entonces de un punto mucho más específico y se trata de abrir la discusión hacia puntos más generales. You'll begin with a summary of your findings. Se empieza entonces con un resumen de los hallazgos, You'll talk about the relevance of your findings for your field. de la relevancia que estos implican para la disciplina, And then finally, the implications that your research has. y luego las implicaciones que esa investigación tiene. So again, let's look at another example of a well-structured discussion. Tenemos entonces un ejemplo de una discusión bien estructurada. So these authors, they first give the background information, Aquí estos autores dan una información de los antecedentes de la problemática, where they first remind the readers of the problem that they're addressing. entonces se les recuerda a los lectores la problemática que están abordando, They then give their major conclusion of their research. y dan una conclusión de esa investigación. Then, in the next section, Luego en la siguiente sección they talk about the relevance their research has. hablan de la relevancia que esa investigación tiene, They'll do this by first discussing previous studies, y lo hacen discutiendo los antecedentes de estudios previos and how their results fit in with this previous observation. y cómo esos resultados se encajan en estos estudios previos. They'll also discuss the limitations of their research. También discuten o presentan las limitaciones de la investigación. This is important because peer reviewers are going to look for the limitations that you've identified in your discussion. Es importante porque los lectores pares van a mirar las limitaciones que ustedes hayan encontrado en la investigación. And then finally, these authors discuss the implications Y of por their último, research. entonces, los autores tratan las implicaciones de su investigación. So they first start again, they remind the readers their major conclusions, Les vuelven a señalar a los lectores las principales conclusiones. they'll then discuss the implications and future directions of their research. Y luego entonces discuten las implicaciones y las direcciones la dirección que deben tomar las investigaciones futuras. So in this way, they clearly present to the reader how their results help advance their field. De esta manera entonces presenta claramente a los lectores cómo esa investigación ayuda a avanzar en la disciplina. So when you link your ideas, you can see you have a nice linear progression of information. Cuando ustedes unen sus ideas, tenemos aquí una línea muy clara de la progresión que hay entre ellas. But it's also important to link back to other ideas within your manuscript. Pero también es importante unir con las ideas anteriores que se han planteado en el artículo manuscrito. So your objectives are directly addressing the problems you've identified, Los objetivos están directamente relacionados con la problemática identificada. your results directly support your hypothesis and your objectives. Los resultados respaldan directamente sus objetivos y sus hipótesis. And
information in your discussion will link back directly to what you discussed in your introduction. Y los hallazgos entonces se devuelven directamente a lo que se discutió en la introducción. So you want to logically link your ideas within your manuscript. Es importante entonces unir lógicamente todas las ideas en el artículo. This will help the reader to better understand the focus of your research. De manera que el lector pueda entender claramente el enfoque de su investigación. Now next, I'd like to briefly discuss abstract as well as title. Quiero entonces ahora pasar a los resúmenes, al igual que los títulos. Your abstract will be the first impression your readers will have about your research. Su abstract es la primera impresión que el lector va a tener de su investigación. It is the first time they can evaluate the relevance of your aim, Es la primera vez que el lector puede evaluar la relevancia de sus objetivos, the importance and significance of your results, la importancia y el significado de sus resultados and the validity of your conclusion. y la validez de sus conclusiones. It is also the first time they can evaluate your writing style. Esta es la primera vez que los lectores pueden evaluar su estilo de escritura. They want to see how clearly you can communicate your ideas in English. Y quieren ver de qué manera usted puede comunicar claramente sus ideas en inglés. However, most of your readers are very busy people. Y afortunadamente sus lectores son personas muy ocupadas, And because of that, this will probably be the only part of your article that they will read. y por esta razón tal vez sea la única parte de su artículo que estos lectores lean. That means, as an author, you have one chance Esto significa que usted, autor, solo tiene una posibilidad to communicate these important ideas about your research. de comunicar todas estas ideas importantes sobre su investigación. So make sure that you do it clearly. Y entonces hay que cerciorarse que eso se haga de manera muy clara. Now, your abstracts can contain several sections to clearly communicate. Los abstracts pueden tener unas secciones muy claras que ayudan a comunicar claramente. To clearly communicate these different aspects of your research. Y allí entonces se comunica claramente las diferentes partes de la investigación. So first is the background, Primero están los antecedentes, maybe two sentences to tell the reader why your research needs to be done. tal vez con dos oraciones se les puede comunicar al lector por qué se requiere hacer esta investigación. You'll then have a sentence that describes your aim or the problem in the field. Luego, con otra oración, describir los objetivos o el problema de la disciplina. You should then have one or two sentences that describe your general methodology. Y luego, con una o dos oraciones, describir la metodología general. Most of your research should be your results. Y la mayor parte de su investigación debe ser los resultados. In many cases, 4 or 5 sentences. Y en la mayoría de los casos, con 4 o 5 oraciones se pueden presentar. And then you should finish your abstract by discussing the major conclusion. Y luego entonces terminar el abstract con la conclusión principal. And also make sure you discuss the implications of your research. Y luego también secciones se deben presentar las implicaciones de su investigación. That's to let the readers know that your research is relevant to them. Para decirle a sus lectores que esta investigación es relevante para ellos. So let's look at a well-structured abstract. Miremos entonces ahora una abstract bien estructurada. Now, many abstracts are what we call unstructured. La mayoría son abstracts que no están estructurados, They're written as a single block of text. escritos como un bloque. However, they still contain that same information we just discussed. Sin embargo, contienen toda la información que acabamos de discutir. So you can take any well-written, unstructured abstract
Podemos coger cualquier abstract que no haya sido escrito de manera estructurada and divide it into a background, y dividirlo en los antecedentes, the methods, la metodología, the results, los resultados and then finally, the conclusion. y por último las conclusiones. Because abstracts have these separate sections, Dado que los abstracts tienen estas secciones separadas, I recommend you write your abstract section by section. les recomiendo entonces que escriban sus abstracts de manera separada, sección por sección. Then, when you put all of those sections together, Y luego cuando vuelve a unir todas las secciones, you'll have a very well-structured abstract tendrá un abstract bien estructurado that communicates all the important aspects of your research. que comunica todos los aspectos importantes de su investigación. So background information, Los antecedentes, methods, la metodología, your key findings, los resultados principales and then finally, your y por conclusion. último las conclusiones. Now, many authors ask me, how do you write an effective title? Muchos autores me preguntan cómo se puede escribir un título que sea efectivo. Well, there are three things you should do. Hay tres cosas entonces que hay que tener en cuenta. First, your title should summarize your most important findings. El título debe resumir y los resultados más importantes. Your title is used in indexing on online databases, Debe ser indexado en bases de datos en línea. so make sure that your title contains keywords. Entonces, cerciórese de que su título tenga palabras claras. And I also recommend you keep your title short. Y el último punto es mantener ese título corto, que tenga menos de 20 palabras. Now, there's three things that you should not do in your title. Hay tres cosas que no debe hacer. So first, don't use questions in your title. Primero que todo, no utilice preguntas en su título. Your readers have the question. Sus lectores son los que tienen las preguntas They're looking to you for the answer. y lo van a leer para encontrar la respuesta. And in most cases, Y en la mayoría de los casos, your key finding will be the answer to their question. sus hallazgos van a ser las respuestas a esas preguntas. Also, avoid using abbreviations in your title. Evite utilizar abreviaturas. This will make sure that more readers can understand what the title means. Por eso, con esto garantiza de que la mayoría de los lectores entiendan qué significa el título que le ha dado a su investigación. And finally, do not use the words new or novel. Por favor, no utilice las palabras nuevo o novedad. Everybody knows your research is new. Todo el mundo sabe que su investigación es nueva, It won't be published if it's not. si no, no se publicaría. So using these words just makes your title longer than it needs to be. Esta palabra, el título se hace más largo de lo necesario. So your title should be a short, concise review of your most important findings. Debe ser entonces una revisión concisa y corta de los hallazgos de su investigación. Now, in the last section for this morning's talk, before the break, Y la última parte de mi intervención, esta mañana se ve la pausa, es sobre la escritura efectiva. I want to discuss effective writing. Quiero discutir entonces con ustedes esta temática sobre la escritura efectiva. This is not about spelling or grammar. Esto no tiene nada que ver con la ortografía o la gramática, It's about how to clearly communicate your ideas in English. sino cómo comunicar de manera clara las ideas en inglés. So you want your writing to have high readability. Ustedes quieren que sus escritos sean bastante leídos. That means that your reader should Eso quiere decir entonces que su lector should only have to read one time. leerlo una vez, They should not have to read slowly, no deberían tener que leerlo de manera lenta and they should understand your logic immediately. y entender la lógica de su artículo de manera inmediata. So I'm going to give you 4 tips that you can use Les voy a dar 4 claves para que
ustedes utilicen to increase the readability of your writing. para que esos escritos sean leídos más. First, use short sentences. Utilice palabras cortas, perdón, oraciones cortas. The research has found that the longer the sentence is, Porque se ha encontrado que entre más largas sean las oraciones, the more difficult it is for readers to understand. es más difícil que el lector las entienda. So your goal should be one idea per sentence, El objetivo debe ser una idea por oración and try to limit to 15 to 20 words. y es limitarlas entre 15 y 20 palabras. So here's an example of a long sentence that is difficult to understand. Les voy a dar el ejemplo de una oración larga que es difícil de entender. And the reason why, it is 30 words, Y la razón es porque tiene 30 palabras. and it contains two different ideas. Y tiene dos ideas diferentes. The first is written in white, the second in yellow. La primera está escrita en blanco y la segunda idea en amarillo. So you can increase the readability by separating this into two sentences. Se puede mejorar la lectura separando las dos en dos oraciones distintas. And now these sentences have 16 and 15 words. Y cada una tiene ahora entre 16 y 15 palabras. And this will allow you to more easily communicate your ideas. Esto permite comunicar de manera más clara sus ideas. One idea per sentence. Tengan entonces una idea por oración. Our next tip is to use active voice. El siguiente consejo es utilizar la voz activa. So active voice sentences that are written in the active voice are more simple, Las oraciones escritas en voz activa son más sencillas, more direct, and más easier. directas y más fáciles de entender. So here's an example of a sentence written in passive voice Aquí tenemos una oración escrita en voz pasiva, where the verb is placed at the end of the sentence. en donde se ubica el verbo al final de la oración. So it is not very direct. Entonces no es una oración muy directa. In active voice, however, En la voz activa, sin embargo, you say, we investigated. pues decimos, nosotros investigamos, And by placing the verb at the beginning of the sentence, y al ubicar el verbo al principio, it is much clearer and more direct for your reader. es más claro y más directo para el lector. Now, it's not just me that's recommending for you to use active voice. No solo yo que le recomiendo utilizar la voz activa. The recent editions of most writing style guides that journals use Las versiones recientes de las guías para el estilo de escritura que utiliza la mayor parte de las personas, they all recommend to use active voice. todas recomiendan utilizar la voz activa en el escrito. Now, the third tip is about the stress position. El segundo consejo es utilizar la posición de acento. Now, what that means, I want to give you an example first. Esto significa, quiero darles un ejemplo primero de lo que esto quiere decir. I'm going to show you two sentences. Voy a mostrarles dos oraciones, situar la posición. And I want you to think which one will suggest that you will get an increase in your salary, a raise. Y quiero que piensen cuál de las dos va a lograr un incremento en su salario. The first one says you deserve a raise, but the budget is tight. Primero dice, usted se merece un aumento, pero el presupuesto está muy apretado. The second sentence says the budget is tight, but you deserve a raise. Y la segunda oración es, el presupuesto está apretado, pero usted se merece un aumento. And most people will agree the second sentence is the one that suggests that you will get an increase in your salary. La segunda oración, de acuerdo a muchas personas, es que es la que va a lograr que usted obtenga un incremento en su salario. And that's because readers will concentrate at the end of the sentence to determine what is important. Y esto quiere decir que los lectores se van a concentrar al final de la oración para determinar lo que es importante. So the end of your sentence is the stress position.
Y entonces el final de su oración es la posición en la que se quiere hacer énfasis. Now, the stress position will also introduce the following topic in the next sentence. Esta posición de énfasis es la que introduce el siguiente tema en la oración, la continuación. So if you look at these two sentences here, the first one says, the budget is tight, but you deserve a raise. Si vemos estas dos oraciones, entonces vemos que el presupuesto está pesado, pero usted se merece un incremento. So this, you deserve a raise is in the stress position, Entonces aquí vemos que se hace el énfasis, which introduces the topic of the next sentence. y este énfasis introduce el tema de la siguiente oración. Now, the beginning of the next sentence is called the topic position. Y el principio de la oración siguiente se llama la posición temática. And the topic position will tell your reader what the sentence is about. Y esta posición temática le dice al lector cuál es el tema que se trata de esa oración. So if you have a sentence that contains one idea, Si tiene una oración con una idea, the beginning is the topic position that introduces that idea. el principio es el tema que introduce la idea, And it will also link with with information in the previous sentence. y también se relaciona con la información de la oración anterior. So it forms a link between ideas. Así se establecen relaciones entre todas las oraciones. This allows you to structure your paragraph in a logical manner. Y esto permite estructurar un párrafo de manera lógica. So if we have these sentences here, the red words are the topic position, En estas oraciones tenemos las palabras en rojo, en donde se tiene la posición temática, and the green words are those in the stress position. y las palabras en verde son las palabras en la posición de énfasis. In each case, the stress position will introduce the topic of the next sentence. Y en todos los casos, la posición de énfasis introduce la posición temática de la siguiente oración. This allows you to logically link your ideas within your paragraph. Y esto le permite unir de manera lógica las ideas dentro del párrafo. Now, there was some research done here in Colombia Hay alguna investigación que se ha hecho al respecto aquí en Colombia that showed this type of logical progression que muestra que esta posición lógica is 2.5 times more common in English than it is in Spanish. es 2.5 veces más común en inglés que en español. So for you as Spanish authors, Para ustedes como autores hispánicos, make sure you keep this in mind when you're writing your manuscript in English. mantengan entonces esto en mente cuando escriban en inglés. But this can also help you organize your manuscript as well. Les permite organizar su artículo igualmente. So the first sentence of your paragraph is your topic sentence. La primera oración es la palabra la oración temática, It will introduce the topic of that paragraph. que presenta el tema de esta oración, de este párrafo. And then the last sentence of your paragraph is the stress sentence. Y la última oración del párrafo es la oración de énfasis, And this will then introduce the topic of the next paragraph. la cual introduce el tema del siguiente párrafo. So you can use the stress position and topic position Entonces puedo utilizar ambas posiciones, las de tema, la temática y la de énfasis, to help you logically link your ideas, para ayudarse a construir de manera lógica sus ideas, both within your paragraph dentro del párrafo as well as throughout your manuscript. y a través de todo el manuscrito. And so with that, I would like to thank you. And Muchas gracias. I'd like to take any questions that you might Si have. tienen alguna pregunta, por favor. Vamos a pasar un micrófono a las preguntas. You present the general structure for research papers. My question is, what about of journal or other kind of type of manuscript?
Well, thank you very much for your question. So what she's asking is how are other types of articles, what is the structure like? The main point to keep in mind that they need to have a good introduction, in the middle where you develop your ideas, or present your results, and then the end where you discuss the implications of those ideas or those results. And the best advice I can give to be more familiar with the specific manuscript structure in your field is to read a lot. The more you read, the more familiar you'll be with the structure that's required for manuscripts in your discipline. Entre más tareas, más familiaridad tendrá con la estructura de los manuscritos que se requieren en su disciplina. But they'll always have this logical progression of ideas that we discussed today. Pero también es importante que tenga esta estructura lógica de las ideas que acabamos de discutir. Thank you very much. ¿Cuál sería la recomendación para manejar el tiempo de los verbos? What would be the recommendation to handle verb time? Algunos autores recomiendan todo el artículo en pasado y otros que en la discusión se haga en presente. Doctors recommend to use the past tense during the evolution of the manuscript, but others said that for the discussion we should keep the present. Well, thank you very much for your question. So the question is, when to use past or present tense throughout your manuscript? ¿Cuándo utilizar el pasado o cuándo utilizar el presente en los verbos en el manuscrito? So when you discuss results from experiments that have been already done, Cuando se discuten, digamos, resultados de experimentos que ya se han llevado a cabo, you use past tense. se tiene que utilizar el pasado. If you're talking about current ideas or current knowledge, Si se está utilizando o se están presentando ideas presentes o conocimiento presente, or you're discussing how your results have implications to this current knowledge, o si se está discutiendo cómo los resultados tienen implicaciones para ese conocimiento corriente, then you use present tense. entonces hay que utilizar el presente. So your introduction will be a mix of both past and present tense. Su introducción entonces debe ser una mezcla entre pasado y presente. Your method and your results will be mostly past tense. La metodología y los resultados deben ser en pasado. And your discussion will also be a mix of present and past tense. Y la discusión también debe ser una mezcla entre el pasado y el presente. Your figure legends will also be past tense as well. Y la figura también debe ser en pasado. So thank you very much for your question. Muchas gracias por tu pregunta. Do you have any tips or advice for having the start when they're editing or revising your manuscript? I mean, maybe how to identify redundant phrases or things that maybe not belong to the phrase? Well, one of the best pieces of advice that I can give that I used to use, so the question is, any tips to help identify any redundancies or things that maybe don't really sound clear in your manuscript? ¿Alguna sugerencia para ayudarnos a reconocer partes del manuscrito en donde haya redundancia, repeticiones y para que no suenen ideas repetidas? Two things you should do. Hay dos cosas que ustedes deberían hacer. One, read your manuscript out loud. Leer su manuscrito en voz alta. Often your ears can catch mistakes that your eyes cannot. Sus oídos pueden detectar errores que sus ojos no ven. And the second recommendation
Y la segunda recomendación is make sure you have colleagues also read your paper. es que sus colegas lean sus artículos. Because what maybe is clear to you may not be clear to your readers. Que algo que puede ser claro para ustedes, tal vez no lo sea para el lector. Thank you very much. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Se dice que la mejor redacción es cuando se hace en tercera persona. It is said that the best writing is when it is done in third person. ¿Es eso cierto Is para that todos so? los manuscritos? For all manuscripts, The question is asking if you should be writing in first or third person. Currently, it is recommended to write in first person. Normalmente se aconseja escribir en primera persona. So now, in some fields, like history and the humanities, Pero en algunos casos, como en historia y en las humanidades, third person is more common. Escribir en tercera persona es más corriente. But in sciences, engineering, medicine, Pero en ciencias, ingeniería y medicina, first person is preferred. se prefiere escribir en primera persona. Thank you very much. Muchas gracias. ¿Qué idea nos da para identificar las palabras clave? What tip would you give us to recognize keywords? Thank you very much. So the question is, how do you identify keywords for your manuscript? La pregunta es entonces, ¿cómo reconocer las palabras claves en el manuscrito? So try to think in terms of your reader. Tratamos de pensar en términos del lector. If you wanted to find your article on a public online database, Si usted quiere encontrar su artículo en una base de datos pública, what words would you use to identify your article? ¿qué palabras utilizaría para identificar su artículo? So if the keywords are too general, Tal vez las palabras claves son muy generales, they'll identify too many articles that you won't be able to find yours. y identificaría tantos artículos que usted no puede encontrar el suyo. So they should be more specific terms related to your research. Entonces debe encontrar términos mucho más específicos que estén relacionados con su artículo. And they should not be abbreviations. Y no deberían ser abreviaturas. So thank you very much. Muchas gracias. And one more thing. Algo más que quiero agregar. So many journals will actually give recommendations for keywords that you can use. En muchas de las publicaciones, journals dan recomendaciones para las palabras claves que deben utilizar. So you may want to read the author guidelines of your charter journal, También entonces deben de leer las orientaciones de la editorial de la revista La Sana Publicar, because they may be offering a list of keywords that you can use. porque también ellos les den una lista de palabras claves que puedan utilizar. Ustedes recomendaban el uso de voz activa, quitando algunas recomendaciones de revistas. We're recommending the use of the active voice, como los guidelines from journals. Y en otras ocasiones he leído que recomiendan el uso de voz